Si abren sus Biblias, estamos en Éxodo, capítulo 7. Vamos a ver el versículo 8 al 13. Y el título aquí es la señal de la serpiente. Otro título que se le puede dar es la vara de Aarón. Éxodo 7, comenzando en el versículo 8. ¿Todos traen su Biblia? Comenzando en el versículo 8 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros y hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Señor, le damos gracias en esta noche, Señor. Pedimos que podamos poner todo a un lado y enfocarnos, Señor, en su palabra, en lo que usted tiene para nosotros. Señor, le pedimos que nos ayude, Señor, verdaderamente enfocar y oír su palabra y poder aplicar, Señor, esas lecciones que aprendemos. Esté con nosotros en esta noche, Señor. Le damos gracias por su amor y su misericordia. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a llegar aquí al punto que al fin llegamos a la confrontación en Éxodo. Y quiero que entiendan, no nomás es entre Moisés y Faraón, es una batalla. Y las batallas que nosotros tenemos son batallas espirituales. Y esta batalla es entre Dios y Satanás. Es la batalla entre el verdadero Dios y, podemos decir, los dioses falsos de Egipto. Y aquí comenzamos verdaderamente a ver el juicio de Dios sobre Egipto y sus dioses. Comenzamos con una señal, pero van a ser 10 plagas que vienen en los próximos estudios en el futuro para ellos, que trajo a Israel a hacerlos libres. Ahora, estas plagas, quiero que entiendan, era algo supernatural, porque era la batalla una vez más entre Dios y Satanás. Y Dios mandó las plagas contra Egipto para librar su pueblo de la esclavitud y el poder del diablo. Y una vez más, el énfasis, y quiero que entiendan, es una batalla espiritual. Claro que pasó en lo físico, pero siempre hay algo más allá. Pablo nos habla de esto en Efesios, en el Nuevo Testamento 6:12. Aquí se los leo en la traducción en lenguaje actual. Dice: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Entonces es una batalla una vez más, supernatural, es espiritual. Pero aquí tenemos que entender que la señal de la serpiente, si recuerdan, Dios había mandado a Moisés y le había dado a Moisés esta señal cuando él lo llamó en Madián. En Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 5 nos dice así: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en la tierra, y la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces le dio esta señal y se la dio a Moisés en Madián. Pero aquí acabamos de leer y vemos que fue Aarón el que realizó esta señal ante Faraón. Así que
Vamos a desarrollar el tema y ver lo que estos puntos aquí. Son 2 puntos. El primer punto es la señal de la serpiente, versículo 8 al 10. Y luego los magos de Faraón, que es el versículo 11 al 13. Comenzando aquí con el primer punto, la señal de la serpiente, fíjate una vez más, el versículo 8 y 9, nos dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, si Faraón os respondiere, diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Entonces el plan de Dios, aquí lo que comenzamos a ver es el plan de Dios en acción, podemos decir. Moisés y Aarón iban al fin cumplir o cumplían con el plan de Dios. Dios le iba a hablar a Moisés, Moisés le iba a hablar a Aarón y Aarón le iba a hablar a Faraón. Este era el proceso que ellos tenían que implementar. Y esto está de acuerdo con Éxodo 7, versículo 1 al 2, que Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Si se recuerdan, eso es del último estudio. En el último estudio era para que Faraón entendiera. Recuerdan que Faraón pensaba que él mismo era Dios y él no era el que hablaba, él usaba a otros, tanto como ahora Moisés iba a tener su portavoz con su hermano Aarón. Él era la portavoz de Moisés, su propio profeta, podemos decir. Lo que vemos aquí es que ellos fueron obedientes, fueron con Faraón como Jehová los había mandado que hicieran. Fíjate lo que dice el versículo 10 en la primera parte. Dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón. Hicieron como Jehová lo había mandado. Ahora, en leer este versículo, lo podemos completamente no tomar en cuenta algo importante aquí. Podemos decir que parece ser insignificante lo que vemos aquí al leerlo por primera vez. Pero tenemos que notar que aquí esta es una gran victoria espiritualmente. Fíjate una vez más lo que dice. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón y hicieron como Jehová había mandado. Si recuerdan antes la vida de Moisés, antes de este punto, Moisés siempre se quejaba. Moisés siempre daba todo pretexto. Como que no puedo hablar bien, no soy elocuente, que no me van a hacer caso, no me van a escuchar. Él no se sometía a Dios o su plan y al revés. Si recuerdan, se ponía a alegar con Dios, a discutir. ¿Y yo por qué? No, y peleando la voluntad de Dios. ¿Por qué no escoges a alguien más cuando él era el quien había escogido? Así que lo que vemos aquí en este versículo, si no tomaron en cuenta, en realidad es un gran milagro. Un gran milagro. ¿Por qué? Porque vemos que en esta ocasión aquí ya no está alegando, ya no está dando pretextos, ya no está dando excusas. Obediencia. Él fue obediente. Genuinamente se sometió a la voluntad de Dios, así que hizo al lado todo pretexto, toda excusa, todo y simplemente obedeció. Confió en Dios y cumplió. Y fíjate, esta debe de ser nuestra meta para cada cristiano. El ser obedientes, llegar a un punto de nuestra vida que respondemos inmediatamente y obedecemos la voluntad de nuestro Señor Jesús. Amén. Y es lo que vemos, así que es importante cuando miras algo así, lo tenemos que tomar en contexto, verlo a luz de lo que está pasando en la historia. Y fíjate ahí el versículo 10, en la segunda parte, vemos que dice, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. El milagro que ya había demostrado que podía hacer con Moisés, ahora Aarón
estaba haciéndolo aquí enfrente de Faraón. Y importante notar, lo que descubrieron Moisés y Aarón es que cuando uno obedece a Jehová, ellos descubrieron que Dios los había equipado para cumplir con lo que Él los mandó a hacer. Y hay veces es lo que uno dice, no, es que yo no puedo, no, pues nadie puede. Pero Dios nos da lo que necesitamos para cumplir. Y vemos que aquí que cuando Moisés comenzó a obedecer a Dios, obedecer su llamado, descubrió que Dios le había dado todo lo necesario para cumplir su llamado. Dios le dio todo don, toda la habilidad que iba a necesitar. Y lo que más necesitaba es, como todos nosotros, es movernos en fe. Creer y movernos en fe. Confiar en Dios y Dios iba a cumplir lo que Él había dicho. Porque es Dios el que hace la obra, no nosotros. Es Dios. Dios en nosotros. Amén. Dios, fíjate, hace lo mismo con cada uno de nosotros. Y cada uno tiene un llamado. Todos tenemos un llamado y Dios proveerá todo lo necesario para cumplirlo. Él, fíjate, es el que nos da dones que necesitamos, tanto como los recursos que vamos a necesitar para servirlo. Él nos da todo esto. Y fíjate, aquí comenzamos a ver una de 3 señales que se cumplieron. La vara que se convirtió en una culebra, después el agua que se volvía sangre y luego la invasión de las ranas. Unos puntos aquí que se van a desarrollar a través de los estudios. Pero fíjate, tenemos que tomar en cuenta que la serpiente, la culebra, y para nosotros, yo sé que a mí no me gustan las culebras, las serpientes, no me gustan. Sí, las puedo tolerar, pero creo que lo que más me molesta es cuando me sorprenden. Cuando las ves y verdaderamente no me gustan las culebras. Y uno siempre ha asociado la culebra ¿con quién? Con Satanás. Es lo primero que uno resalta en la mente de uno. Pero en este tiempo que necesitamos entender que la culebra era un símbolo de autoridad de Faraón. Y la vara que se convertía en una serpiente era un ataque en contra de su autoridad. Eso es importante tomar y tenerlo en contexto en nuestro estudio. Porque es obvio que Faraón iba a demandar una señal para comprobar que ellos tenían una autoridad especialmente sobre él. Y tendría que ser una señal de autoridad divina. Porque recuerda una vez más, Faraón creía que él era un Dios de minúscula, pero él creía que él era un Dios. Fíjate, esto es lo que precisamente todo incrédulo hace. Los incrédulos demandan ver un milagro, una señal de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 38 dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y es lo que muchos esperan ver de Dios. Yo creo en ti si me muestras una señal. Yo voy a creer y demandan una señal. Pero esta es la idea de un incrédulo. Fíjate, de todas las señales que Dios pudiera haber dado a Faraón, fíjate lo que escogió hacer: convertir una vara a una serpiente. De todo lo que pudiera hacer. Y hay muchos milagros en la Biblia. Y partió el mar. Hay muchos. Ha resucitado personas de los muertos. Pero escogió convertir aquí una vara a una serpiente. Refuerza esta idea de que
tenemos que entender que la serpiente para los egipcios era algo sagrado para ellos. Representaba autoridad. Pero también tenemos que comprender que están bajo el control de la serpiente, quien es Satanás. Dios estaba, podemos diciendo aquí, iniciando guerra con Satanás. Una batalla espiritual. Y Faraón usaba la cobra como un símbolo de autoridad. Los egipcios le tenían temor a las serpientes, pero al mismo tiempo estaban fascinados con ellas. La idea era que Faraón, como la cobra, les traía miedo a los enemigos, un gran terror, porque era un símbolo de gran autoridad. Y cuando entra este tipo de temor, tenemos que reconocer, es precisamente como Satanás opera. Es como él trabaja, espantando, usando el miedo para tener poder y control sobre las personas. Y Faraón encontraba su poder, su mera existencia, encontraba su seguridad en la serpiente Dios. Así que él mismo se estaba sometiendo a Satanás. En entender esto, ahora podemos entender que la señal de la vara convirtiéndose en una serpiente era más que simplemente magia o un truco. Tiene mucho significado. Y al aventársela ante Faraón, nos permite entender que Aarón estaba tomando el símbolo de este rey, de Faraón, y podemos decir despreciándolo, aventándolo enfrente de él en la tierra. Gran falta de respeto. Era un ataque contra la creencia de Egipto. Para aclarar más, ponte a pensar, hoy en día hay muchos países que tienen un símbolo de un animal que representa su país. Estados Unidos, tanto como México, existe el águila, un símbolo de ese país. Y ¿te imaginas entrar a la presencia del presidente, tomar esa águila, ¿no? Llegar y tomarla del cuello y la agarras como un pollo y se la avientas al suelo? Es precisamente lo que está haciendo para entender. Esto es lo que yo pienso de ti. No. Y esto es como Dios estaba operando aquí en este momento. Él se va contra lo que más aprecias, para hacernos entender que Él es Dios. Es Él es el que tiene toda la autoridad, el Dios Todopoderoso. Y se lo demostraba a Faraón, tanto a Egipto. Y te voy a decir, cuando uno desea tener poder, especialmente como cristianos, el Espíritu Santo nos demuestra qué débil somos. Cuando uno vive para los placeres de la vida, Dios nos hará miserables. Quizás vamos a tener más y más, y entre más tenemos, lo más que queremos. Y nunca estaremos satisfechos, y estaremos más inquietos y más miserables, porque tenemos un vacío, un hueco en nuestras vidas. Cuando pensamos que la vida solamente se trata de dinero, Él nos va a quitar esa seguridad que hemos construido. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Somos creados para adorar. Y si no adoramos al verdadero Dios, vamos a adorar otra cosa. Adorando a ídolos, a dioses falsos. Y es más, el Espíritu Santo es el quien nos va a confrontar en esa área que tenemos dioses falsos en nuestras vidas. Él va a traer eso a nuestras vidas. Y te voy a decir, no podemos confiar
en las cosas de este mundo. Solamente podemos confiar en Cristo Jesús. Y Dios, fíjate, Dios va a hacer todo lo posible para remover la red de seguridad que uno ha construido. Él va a hacer esto. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en algo falso y no en Él. Amén. Segundo punto, aquí vemos los magos de Faraón en el versículo 11 al 13. Fíjate lo que dice el versículo 11 y 12. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Ahora, la manera en que ellos pensaban en esos días era cuando tu autoridad era desafiada, tú le hablabas a tus sabios y a tus magos y el Dios que hacía más magia ganaba. Era una competencia. Es lo que viene siendo. Mi Dios es más grande que tu Dios. No, los niños chiquitos peleando. Mi perro está más grande que tu perro. Mi papá le va a ganar a tu papá. Era como ellos pensaban. Y Faraón dijo aquí, oh sí, y le habló a sus sabios y sus hechiceros y que eran los magos de la corte. Y ellos, fíjate qué curioso, duplicaron las señales. Ahora, falsificaron. Sería una mejor palabra para usar en la descripción de lo que está tomando lugar aquí, lo que ellos han hecho. Pero también tenemos que entender que, fíjate, Satanás puede usar a personas para hacer señales y milagros falsos. Segunda de Tesalonicenses 2:9 al 10, y se los leo en Nueva Versión Internacional, dice así: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Entonces, si creemos en lo bueno, existe lo malo. Pero lo malo puede duplicar, dar apariencias de hacer esto mismo. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y es muy posible, fíjate, que Satanás estaba atrás del poder de los sabios y los magos de Faraón. Es más, Pablo en el Nuevo Testamento nos enseña que Satanás atacará la verdad de Dios y tanto a su pueblo por medio, fíjate, de imitación de las obras de Dios. Imitando las obras de Dios, tanto como los magos de esta corte de Faraón. Segunda de Timoteo 3:8, traducción en lenguaje actual, dice: así como los brujos, Janes y Jambres, estaban en contra de Moisés, también esta clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tienen la mente corrompida y no han aprendido a confiar en Dios. Entonces, Satanás planta una imitación de cristianos aún en este mundo. Él ha falsificado, creado algo parecido a la verdad de Dios. Recuerda que la religión solamente te va a dar parte de la verdad, no toda la verdad. Y lo planta, fíjate, entre lo que Dios ha plantado para engañar. Jesús explica el ejemplo de la cizaña. Mateo 13, 36 al 43. Lo puedes leer después en la versión que tú traes, pero aquí te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Y escucha cómo lo explica nuestro Señor Jesús. Dice, Jesús dejó a la gente allí y se fue a la casa.
Sus discípulos fueron y le dijeron: explícanos qué significa el ejemplo de la mala hierba en el terreno. Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla de trigo soy yo, el Hijo del Hombre. El terreno es el mundo y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo, que fue quien las sembró en el mundo. El tiempo de la cosecha es el juicio final y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. Así como se arranca la mala hierba y se quema, así sucederá cuando Dios juzgue a todos. Yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. Los ángeles echarán a esas personas al infierno y ahí tendrán tanto miedo que llorarán y rechinarán los dientes. Pero los que obedecen a Dios brillarán como el sol en su reino. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten atención. Entonces vemos que hay esos que son falsos y aquellos que son verdaderos creyentes. Pero están entre nosotros. Y es Satanás. Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo, son las que él ha plantado. Pablo los identifica, fíjate, como hermanos falsos de la iglesia. Segunda de Corintios 11:26, traducción en lenguaje actual, dice: he viajado mucho. He cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. Aquí una vez más, fíjate, Pablo levanta que hay falsos hermanos de la iglesia. Entonces hay incrédulos entre nosotros que dan una apariencia de piedad, pero en realidad no son creyentes. Existen hermanos falsos. Entonces, tenemos que creer, ellos están creyendo, han creído algo. Podemos decirlo de esta manera: han puesto su fe en otra cosa y no en la verdad, no en el verdadero evangelio. Porque hay falsos evangelios. Hay veces personas llegan y traen sus propias ideas, pero no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo que es, fíjate, es un evangelio falso, supuesto, pero no hay otro evangelio. Solamente hay un evangelio. Gálatas 1:6-9 nos dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces vemos que hay algo falso, hay religiones falsas, hay creyentes que verdaderamente no son creyentes. Por eso debemos escudriñar nuestro propio corazón y si verdaderamente tengo una relación con Dios o no. Así que hemos visto y entendemos que Satanás ha plantado una imitación de cristianos, una imitación, un disque evangelio. Ponte a pensar, el evangelio de prosperidad es un evangelio falso. Te pones a pensar, una iglesia que tiene un testamento nuevo porque un ángel se apareció, es falso. Y también, fíjate, ha engañado y ha plantado una imitación de ministros falsos. Segunda de Corintios 11:13-15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos
que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que en darle un paso sobre todo esto, podemos entender, esta es la manera que Satanás está atacando la verdad de Dios, y es lo que estaba haciendo desde el principio. Si recuerdan, en el jardín, Dios ha dicho, Dios dijo, pero él trae y hace cuestionar a uno mismo. Él siempre está tratando de descreditar lo que Dios está haciendo y engañar a las personas. Pero viene el día, fíjate, que Satanás también va a producir un Cristo falso y él va a engañar todo el mundo. Vamos a Segunda de Tesalonicenses para leer esta porción de escritura. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al 12. ¿Ya llegaron? Aquí vemos la manifestación del hombre de pecado. ¿Ya están todos ahí? Fíjate lo que dice. Dice, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente los detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y pródigos mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces viene un día en el futuro. Viene un día que fíjate, viene a engañar Satanás al mundo. Pero nosotros estamos esperando y ya hemos estudiado, nosotros somos el freno ahorita que está deteniendo esto, pero va a venir el rapto y Dios va a tomar a la iglesia. Cuando la iglesia ya no esté aquí, entonces es cuando vamos a entrar en la tribulación. Pero vemos que todos, fíjate, somos creados para adorar y creer en algo. Y algunos han escogido creer la mentira o fueron engañados y se complacieron en la injusticia. Pero vemos que aquí Dios castigará a todos los que no han querido creer el verdadero mensaje.
Ahora, regresamos a nuestra historia, aquí, a lo que estamos estudiando, a nuestro estudio. Los magos de Satanás, digo de Faraón, pudieron imitar la obra de Dios. La pudieron imitar. Pero ya vimos, y vimos muchos versículos que vemos lo mismo. Pero quiero que entiendan, solamente es imitarla. Ellos convirtieron sus varas en serpientes. Pero, siempre hay un pero. Fíjate el versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y ahí podemos subrayar, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. La vara de Aarón, fíjate, en devorar las culebras de ellos, Dios les estaba demostrando que su poder era superior, que su autoridad era más grande que los disque dioses de ellos. Entonces lo que deberían de haber entendido es que Dios, Jehová, no nomás es el Dios de Israel, pero es el Dios de Egipto, es el Dios de todo el mundo. Amén. Tenemos que aprender aquí una lección muy grande en nuestro estudio. Fíjate, Satanás tiene poder, un poder muy grande, pero su poder no es absoluto. Claro que tiene poder para imitar las obras de Dios. Se puede presentar hasta como un ángel de luz, pero no es más poderoso que Dios. Y cuando Dios va a hacer algo, en realidad no hay nada que Satanás pueda hacer para detenerlo. Porque Dios es el Dios todopoderoso. Y al fin, fíjate, Dios destruirá toda obra falsa de Satanás, tanto a los que lo siguen. Si nos ponemos a pensar, ya ha destruido el gran temor que la humanidad le tenía a la muerte. Nos ha librado de este temor que Satanás usaba en contra de nosotros. Dios permitió que su Hijo, Cristo Jesús, sería crucificado. Pero esto fue, o su muerte en la cruz, es lo que ahora nos ha hecho libres. Él pagó el precio por nuestros pecados, cumplió con lo que la ley demandaba. La ley demanda perfección. ¿Quién más pudiera haber dado su vida? Pero no solamente murió, fue enterrado y al tercer día resucitó, de acuerdo a las Escrituras. Y es porque Jesús vive. Él ha resucitado, ya no está en la cruz ni en la tumba. Él vive, que ahora se nos da victoria a nosotros. Entonces, como Él vive, nosotros viviremos. Ese temor de la muerte es de hacer paz con Dios, creer en Él. Porque todos vamos en esa dirección, todos vamos a morir. No sé si sabías eso, pero todos vamos a morir. Pero ¿a dónde vamos? Porque hay una gran separación. Fíjate, 1 Corintios 15, 54 al 57 dice así: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces nosotros que creemos tenemos vida eterna. Al fallecer nos estamos graduando de este mundo y entrando a la eternidad. ¿Temor de la muerte? No. Lo único que es, ya terminamos la obra. Ya terminamos con lo que teníamos que cumplir. Y algunos tienen más tiempo y algunos tienen menos tiempo. Y algunos van a decir, oh, that's not fair. No, eso no es justo. No, sí. Porque Dios nos ha dado un tiempo medido a todos. Pero fíjate, el poder de Satanás que tenía sobre la muerte fue destruido cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y es cuando nosotros nos sentimos que estamos esclavizados a nuestros pecados, que verdaderamente nos tenemos que detener del Señor. Es donde nosotros también tenemos la victoria en Cristo Jesús. Si estás perdido en tus pecados, claro vas a tener temor a la muerte, porque no tienes una esperanza. Fíjate, es obvio que Dios es el que tiene la palabra absoluta. Cuando a la vara de Aarón se tragó la serpiente de ellos, esto verdaderamente les hubiera hablado, demostrado a Faraón que el Dios de Moisés y Aarón es el verdadero Dios, el Dios todopoderoso. Pero no fue así. Esto causó que su corazón se hiciera todavía más duro. Fíjate lo que dice el versículo 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Dios sabe la condición del corazón de cada uno. Él sabía cómo iba a responder. Pero aún así, fíjate, el deseo de Dios es que nadie se pierda, pero que vengan a salvación. Y Él nos va a dar oportunidad hasta los últimos momentos que estemos respirando para conocerlo como Señor y Salvador. Pero Faraón se endureció y no los escuchó. Y es lo que pasa cuando a uno se le hace el corazón duro. En esa dureza no lo permite escuchar lo que Dios está diciendo. Es en este punto, fíjate, que ellos entonces han escogido creer la mentira. La mentira es, no hay salvación. La mentira es, no es Dios. La mentira es, eso es falso. Y el fin será como el fin de Faraón. Se pierden por una mentira, por no creer la verdad. Y hay veces Satanás siempre usa diferentes maneras para distraernos, para enfocarnos en todo lo demás, pero no en la verdad. Hay veces nuestras propias emociones nos ganan. Mis problemas son tan grandes que Dios no puede con mis problemas. Esa es una gran mentira. Y muchos se lo creen y aún llegan a suicidarse, porque es que escogieron creer la mentira. Todos tenemos una esperanza en Cristo Jesús, pero será una esperanza viva que mora en nosotros y trae paz a nuestras vidas cuando nosotros mismos creemos en Él. Lo invitamos que sea nuestro Señor y Salvador. Ese es el punto. Hay veces
somos distraídos una vez más. ¿En qué nos estamos enfocando? Hay que detenernos de la verdad. 3 puntos de aplicación aquí que nos podemos llevar en esta noche. Primero, nuestra meta. Debemos de ser obedientes y llegar al punto de nuestra vida que la voz de Dios la reconocemos e inmediatamente obedecemos su voluntad. Porque mis ovejas oyen mi voz, es lo que Jesús nos dice. 2, somos creados para adorar. Y si no vamos a adorar al verdadero Dios, vamos a adorar otra cosa. Y el Espíritu Santo es el que nos confronta en la área que tenemos ídolos en nuestras vidas. Porque a veces nos dejamos llevar por otras cosas, pero no Dios. 3, no permitas que tu corazón se haga duro. Escucha la voz de Dios y lo que Él te está diciendo aún en esta noche. Él te está invitando que seas salvo. Te está invitando que lo recibas como Señor y Salvador. Él dio su vida por todo pecador en la cruz. Murió, fue enterrado y ha resucitado. Es el Evangelio. Pero tenemos que creer en Él. Y creer en Él es: me arrepiento de mis pecados, Señor. No he estado viviendo bien. Quiero cambiar. Ayúdame. No que vamos a llegar a perfección, pero vamos a ser perdonados.